Santo, santo, santo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Él es el Emanuel, Dios con nosotros. ¿Quién fue? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y quien muy pronto volverá. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo Jesús. Muy buenas tardes a ustedes, amigos que nos siguen, que nos ven en las diferentes plataformas. Bienvenidos a su programa Tardes de Reflexión. Reflexionemos, hermanos, con Cristo. Y oramos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, que es el Consolador, el Espíritu de verdad, el único vicario, el aliento del Cristo de poder. Estos mensajes exhorten, consuelen, pero sobre todo edifiquen nuestras vidas. Y estamos bajo el tema Apocalipsis. Quiero dar una aclaración pequeña del mensaje que el Señor, a través de su ángel, envía a la iglesia en Esmirna, amados hermanos. Mire, Jesús le escribe a esta iglesia de Esmirna, le dice: yo sé de tu pobreza, pero tú eres rica. Debemos ser pobres en el orgullo. Amados hermanos, debemos ser pobres en la acepción de personas, pobres en la altivez de corazón, la prepotencia y ese espíritu inmundo de autonomía, de quererlo saber todo. Honorables sí en la más profunda humillación y pacientes en las crisis más profundas. Muchos de los ricos de este mundo son pobres espirituales y pobres en cuanto al conocimiento de lo venidero. No conocen la escatología bíblica, no saben nada de la palabra del Señor. Pero aunque los hijos de Dios seamos pobres en lo natural, somos ricos por dentro. Nuestras almas están llenas de riqueza en fe, en buenas obras, en dones ricos, multimillonarios en salvación y esperanza, en el conocimiento de las cosas de Dios, de tal manera que donde hay riqueza espiritual, yo te aseguro, la pobreza pasa a un segundo plano. Y somos más bienaventurados que los ricos de este mundo. Vamos al mensaje de la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas. Amados hermanos, amigos, la palabra de Dios hace parte de la armadura que se nos ha dado como una espada capaz de cortar el pecado y al pecador. La tenemos que usar contra este mundo, contra la carne, contra Satanás y sus demonios. Pero el creyente, usted como hijo de Dios,
no tiene por qué temer a esta gloriosa espada. Aunque la confianza no puede recibir respaldo sin una obediencia constante. En vano es tener mucho conocimiento, pero no aplicarlo en la vida real, no saber cómo se usa el conocimiento de la palabra del Señor. La iglesia de Pérgamo pasó por situaciones muy duras, críticas y dolorosas, pero ellos nunca, amados hermanos, negaron su fe. Los de Pérgamo jamás cayeron en apostasía, y cuando fueron probados, nunca cedieron a fin de evitar el ser crucificados. Jesús, amados hermanos, el Señor Jesús, elogia su firmeza, pero, tenían muchas faltas pecaminosas. Entonces esto los desvió de una correcta visión en cuanto a la doctrina verdadera del Evangelio de Jesucristo. Y entonces confundieron el libertinaje con la libertad. Por eso, amados, muchos se llenaron de amargura y adoptaron malas costumbres. Noten lo siguiente, mire. Pérgamo como el centro de 4 sectas idolátricas. Estaba la secta de Zeus, de Dionisio, de Atena y de Asclepio. Entonces, a Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás tiene su trono. Estaba rodeada de cultos paganos y adoradores al emperador romano César, lo tenían como a Dios. Claro que no fue nada fácil para los hermanos de la iglesia en Pérgamo, pero la otra alternativa era mortal y de condenación eterna. No obstante, los hermanos de Pérgamo fueron contaminados e influenciados por la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe, como lo hacen muchos que dicen ser cristianos, para darle rienda suelta a los apetitos de la carne. Hermano, no sea tan religioso. Todavía se puede escuchar la musiquita sentimental romántica. Todavía uno puede ir a las discotecas de los años 70. Al fin y al cabo eso es poesía y otras cositas. Al parecer, el nombre de nicolaitas es el equivalente griego de la palabra hebrea que significa baalamitas. Balaán fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Mire que la Biblia nos recuerda en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, 21 y 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, oigan nicolaitas, que acomodan sus pecados ocultos en textos fuera de contextos. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y Dios conoce y sabe todas las cosas. Nada se le escapa a Dios. ¿Me está escuchando? Nada, eso que usted hace por allá ocultas, a escondidillas, esos pecaditos chiquitos, esas cositas. Dios todo lo ve y todo lo conoce. Dios te ve, oiga, Dios nos ve.
Y cualquier cosa, seguimos leyendo, que pidiéremos la recibiremos de Él, sí, y porque guardamos sus mandamientos y hacemos, oiga, este requisito para que usted no vaya a pensar que Dios es un Dios permisivo y alcahuete. Y hacemos las cosas que son agradables, puras, sin mancha, sin pecado, delante de Él. Así, mis queridos hermanos y amigos, cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, entonces muy a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Alabanzas al Señor y a Jesucristo sea toda la gloria, amados hermanos. Miren, a veces cometemos tantos errores, somos tan ingenuos, como por ejemplo ir a un supermercado y coger cositas, un chiclecito, una uvita, y nos las comemos y no pasó nada. Oiga, y somos tan cínicos y acomodamos, o más bien acomodados, que decimos, es que en realidad eso no es tan malo. No es tan malo como parece. Y pensamos que no dañará nuestra fe. O sea, que Dios juzgará las mentiras y pasará por alto las mentiritas. El Señor ve el pecado, pero no, el Señor se olvida de los pecadillos. No te engañes, Nicolaíta. Dios aborrece la doctrina de estos Nicolaitas. Hermanos en Cristo, ¿sabe una cosa? El mundo necesita buenos ejemplos. Ese asunto de que llaman y por allá usted le dice a la persona, dígale que no estoy. Se niegan estando presente, a usted lo necesitan, pero usted no quiere contestar porque esconde algo. El mundo necesita cristianos que defendamos la fe y la verdad, amados hermanos. La verdad de Dios. ¿Y sabe cómo va a ser? Por medio de buenos procederes y una excelente conducta. Qué triste que todavía se escuchen de que hay hermanitos que están guardando pornografía debajo de sus camas, donde usted duerme y ora. Por favor. No era cosa fácil ser cristiano en Pérgamo, como hoy en día en esta sociedad permisiva, inclusionista, de toda perversión corrupta e inmoral. Los creyentes sufrían gran presión para acomodarse o abandonar sus principios de fe y creencia. Hay un caso de un creyente muerto por la causa de Cristo en Pérgamo. Nada se sabe de Antipas respecto de su oficio, de su vida personal, solo lo más importante, que fue un testigo fiel, un buen cristiano. Este hombre fue un verdadero hijo de Dios. Pero por lo visto, como hoy en día, en muchas congregaciones, hay quienes
toleran ciertas enseñanzas y prácticas pecaminosas que el mismo Señor Jesucristo rechaza y aborrece. Para terminar, el acomodarse puede definirse como practicar y creer una verdad a medias. Y esto no procede de Dios, sino del espíritu de este mundo y del anticristo. Es cierto que podemos cooperar y ser solidarios con la gente, pero no nos involucremos, amados, con sus prácticas pecaminosas. Miren lo que dijo el profeta Jeremías: conviértase en ellos a nosotros, en Cristo Jesús, pero nosotros no nos convirtamos a ellos. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por gracia de Yahweh Dios, Jorge de Cristo. Y recuerden, amados hermanos, amigos, al Señor Jesucristo sea toda la gloria. El fin, yo te aseguro, se acerca. Jesucristo vuelve pronto. Amén, amén y amén.